Aleluya, no temas porque yo estoy contigo. Es una promesa del Señor, hermano, que nos invita a no temer ante lo que pase, ante lo que venga, ante todo, hermano. Él ha prometido estar con nosotros, amén. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4. Quiero no tardarme tanto. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Bueno, vamos a empezar desde el 4. Filipenses 4:4. Amén. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Una carta del apóstol Pablo a los filipenses, donde los exhorta a regocijarse, a tener gozo. Amén. Pero nunca dijo que no iba a haber problemas, simplemente dijo: regocijaos en el Señor. Amén. Porque ahí es donde está nuestro gozo, en el Señor. Dice: nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Cuántos creen en esa venida, hermanos? Aleluya. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermano, estaba exhortando a esta iglesia, a los filipenses. Él siempre estaba ahí con las iglesias y él sabía la necesidad. Y a veces cuando él estaba preso, amén, aún él ahí les escribía. Y pues él estaba preso cuando estaba escribiendo esta carta y decía: ustedes regocíjense, ustedes gócense. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo es que alguien que estaba preso, cómo es que alguien que estaba encarcelado con cadenas podía escribir regocijaos? Era porque él tenía al Señor, amén. Era porque el Espíritu Santo estaba sobre él en ese momento. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Dice: por nada se afanen, porque estaban afanosos, porque estaban ansiosos, porque no sabían lo que iban a acontecer. Y así a veces nos pasa a nosotros, hermano. Esta predicación, amén, yo la quiero hablar en esta noche sobre la paz de Dios, amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, hermano, que tiene que estar en la vida del cristiano. Porque, hermano, dice la palabra de Dios en Corintios que el Señor a paz nos ha llamado. Primera de Corintios 10:15 dice: a paz nos llamó Dios. Y ahorita, como vivimos, hermanos, en estos tiempos ajetreados de allá para acá, donde todo es un caos. Usted sale a la carretera ya a la avenida y lo que antes hacías 10 minutos puedes tardar hasta horas, hermano, por cómo está el tráfico, por cómo está ahorita la aglomeración. Tú sales y ves todo lo que se está moviendo, todo lo que está aconteciendo, hermano, y a veces es normal que nosotros como cristianos empecemos a tener miedo y empecemos a perder la paz. Y ese es un objetivo del enemigo, hermano, que usted y yo perdamos la paz. Porque como les decía, el Señor nos llamó a paz, pero nosotros solemos afanarnos, solemos pensar en el futuro, aun cuando ni siquiera sabemos lo que va a acontecer. Ya estamos desesperados, qué va a pasar y cuánto me va a salir de la luz y cuánto me va a salir de renta y cuánto los pagos y la escuela y esto. Y a veces nos afanamos, hermano, y empezamos a perder la paz. Se empieza a generar un estrés en nuestra vida, se empieza a generar tensión y luego a veces llegamos incluso a la ansiedad, a la desesperación. Pero el Señor no quiere eso, hermano, porque Él nos ha llamado a paz, amén. Él nos ha llamado a tener paz. Jesús ha dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa era una promesa de Cristo, hermano. Es una promesa del Señor. Uno de los nombres, porque Jesús tiene tantos nombres, hermano. Nosotros creemos en un Dios, amén, que tiene tantos nombres. Que uno de sus nombres es fiel y verdadero, amén. Que uno de sus nombres es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que uno de sus nombres es el Príncipe de Paz. Ese es otro de sus nombres, hermano. Viene en el libro de Isaías, capítulo 9. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 9.
Isaías capítulo 9, aquí nos habla del nacimiento y reinado del Mesías. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice: no habrá más aflicción, porque el Señor ha prometido, hermano, estar con nosotros. Sabemos que nosotros los cristianos, dice en el libro de Efesios capítulo 6, que hay un día malo, que hay días malos en nuestra vida. No todo es felicidad, no todo es gozo, no todo va a ser alegría. Va a haber días en que tal vez serán malos, pero van a pasar, hermano, porque el Señor lo ha dicho en su palabra, amén. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El Señor ha prometido estar con nosotros, amén. Él no ha dicho que tú no vas a pasar, sino ha dicho que Él va a estar contigo en la prueba, que Él va a estar contigo ahí en medio de la oscuridad, en donde tú vas pasando, aleluya. Él ha prometido. Y aquí les decía tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Había oscuridad, dice, pero Él ha venido a cambiar todas las cosas. Porque así es Jesús cuando viene a nuestras vidas, hermano. Jesús viene a cambiar y a transformar todo en nuestras vidas. Aleluya, dice en el versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjese esos nombres de Cristo, hermano. Él es admirable, aleluya. Él es admirable ante todo, Él es admirable. Él es el consejero, amén. Cuando tú tienes una necesidad, ve a Él. Él es el consejero por excelencia. Él es Dios fuerte, Dios fuerte, Dios grande. ¿Qué puede ser más grande que tu problema? ¿Qué puede ser más grande que tu necesidad? Que nuestro Dios, porque Él es grande, amén. Más grande que cualquier problema, más grande que cualquier enfermedad, más grande que cualquier necesidad. Dios es más grande, Dios es más grande que tu tristeza, Dios es más grande que tu dolor, Dios es más grande. Dios fuerte, Padre eterno. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y otro es príncipe de paz. Fíjese, la paz, lo que tanto a veces nos cuesta, tener paz. Decía mi hija que a los niños les dicen: huele la flor, sopla la vela. Huele la flor, sopla la vela. Y yo decía: sí, cierto. Respirar, tranquilidad. Pero a veces nos cuesta hasta eso, hermano. A veces nos cuesta hasta hacer eso. Y más a los siervos de Dios. Y más cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes un problema. Nos cargamos, hermano. Nos cargamos con ese problema, nos cargamos con esa angustia. Como cuando usted se pone una mochila en la espalda, hermanos. Y a lo mejor esa mochila trae muchas cosas y luego le echa otra cosa, y luego le echa otra cosa, y luego le echa otra cosa. Y ahí va con esa mochila cargando en la espalda, y a lo mejor al principio pues no pasa nada, ¿verdad? Tú puedes seguir caminando, tú puedes seguir avanzando con esa mochila cargada, pero va a llegar un momento en que tú te vas a cansar, hermano. Tú te vas a cansar de llevar esa carga. Tú te vas a cansar de llevar en tus hombros esa carga. Y después vas a andar ahí encorvado, ya no puedo. Y va a llegar un punto en que no vas a poder más. Va a llegar el punto en que tú no vas a poder con esa carga. Por eso Jesús en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo, que sé Él, yo los haré descansar. Solamente Él puede hacernos descansar, hermano. Pero fíjese que ¿por qué el Señor dice venid a mí? El Señor hace una invitación. Jesús les decía: vengan a mí, vengan a mí. ¿Por qué Jesús diría vengan a mí? Pues yo creo porque no iban a Él, porque nunca vamos a Él, hermano. Porque a veces a Jesús lo dejamos como último recurso. A veces primero vamos con
cualquier otra cosa, pero al Señor lo dejamos hasta el último. Y Él ha dicho: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo, fíjese, mi yugo es fácil. Hay un yugo de Él, pero ese yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Y yo les daré paz para vuestra alma. Esa es la paz que nos promete Dios, hermano. No una paz donde no haya problemas, no, porque problemas siempre va a haber, hermano. Él nunca nos prometió una vida sin problemas. Lo que Él nos prometió es que Él iba a estar en medio de nosotros, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, hermano. A veces nosotros, aunque aquí estamos en la iglesia, venimos afanados, amén, venimos cansados, cargados, y a veces ni siquiera dejamos aquí la carga, nos la volvemos a llevar. Aún siervos de Dios, hermanos. Hace unos años yo estaba viendo una historia de un pastor. Salió en las noticias. Hace algunos años, un pastor que canta, que tiene unas canciones muy bonitas. Y a él le pasó un accidente, él se cayó de una ventana. Se cayó y casi se muere. Fue al hospital y por la misericordia de Dios, él no se murió. Pero cuando lo entrevistaron, hermano, dijeron: ¿qué le pasó, pastor? ¿Por qué pasó eso? ¿Saben que él dijo algo que a mí me impresionó tanto? Lo que dijo él. Cuando él empezó a hablar, le dijeron: ¿por qué a usted le pasó eso? Y él dijo: perdí la paz. Él se había metido a bañar y estaba solo en su casa. Y él había ministrado tanta gente, él había orado por gente, hermano, porque así es la vida de un pastor. La vida de un pastor tiene tantas cargas. La vida de un pastor, hermano, tiene tantas angustias. Hermano, a veces nosotros no sabemos cómo está nuestro pastor. Y a lo mejor él está hasta más cargado que nosotros. Y él estaba tan cargado, dice que se metió a bañar y estaba solo en su casa. Y esa puerta se le atoró. Dice: y yo quería abrirle, pero yo perdí la paz. Yo me desesperé, entré en una desesperación tan grande porque no le podía abrir, porque no traía ni mi celular tampoco adentro. Y no estaba mi esposa, no estaban mis hijos. Dice: y en vez de yo ponerme a orar para que Dios obrara, para que Dios mandara a alguien, no sé, yo me empecé a desesperar. Y empecé a querer abrir la puerta y a golpearla y no podía. Y me subí ahí por la ventana y me aventé. Y casi muere. Y él dijo: perdí la paz. Esa fue la raíz de eso, de que casi muriera, porque perdí la paz. Yo cuando escuché eso, yo quedé impresionada, hermano, y dije: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero es que sí es, hermano. Así es. Nosotros vemos a Moisés, hermano, ese gran hombre de Dios. Ese gran hombre de Dios que dice que era el más manso de toda la tierra. Moisés tenía cargo, Moisés era un pastor, Moisés tenía 2 millones de gente a su cargo, hermano. Y Moisés dice que pues él era paciente, Moisés tenía paciencia. Pero llegó un punto, hermano, vamos al libro de Números capítulo 20. Números capítulo 20, lo que pasó con Moisés, hermano. Números capítulo 20 dice: llegaron los hijos de Israel y toda la congregación del desierto de Sil en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Un pueblo que se estaba quejando constantemente, hermano. Un pueblo que Dios había sacado de Egipto por su misericordia. Dios los había sacado de la esclavitud y había una tierra prometida. Una tierra que Dios les había dicho: esa tierra va a fluir leche y miel. Esa tierra a ustedes no les va a faltar nada. Había una promesa, hermanos. Pero ellos se ponían a ver todo lo malo. Ellos siempre estaban quejándose sobre que mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto. Allá en Egipto teníamos sepulcros. Allá en Egipto teníamos fruta, porque el Señor les daba el maná, fíjese. Pan del cielo les dio a comer el Señor. El Señor les había dado lo mejor. Porque así es el Señor, hermano. El Señor nos da lo mejor, amén. Él quiere darte lo mejor. Él no te da poco, hermano. Él no quiere verte en miseria ni en necesidad. Él es nuestro proveedor, amén. ¿Quién aquí puede decir: yo un día me he quedado sin comer? Nadie.
¿Quién aquí puede decir yo he andado descalzo porque no tengo para zapatos? No, para todo nos suple Dios, hermano. Y Dios les daba lo mejor, les daba el pan del cielo, el maná. Pero ellos decían, es que allá en Egipto teníamos fruta. Allá en Egipto teníamos papayas y teníamos melones y teníamos... Y Dios estaba viendo todo, hermano. Y llegó ese momento en que empezaron a hablar. Y Moisés, hermano, ¿qué pasó con Moisés? Un hombre como usted y como yo, se empezó a cansar, hermano. Se empezó a desesperar. Moisés había pasado 40 años en el desierto y 40 años con este pueblo, hermano. Ya iban a entrar a esa tierra prometida. Y aquí pasaban no había agua. Dice, y habló el pueblo. El 3, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de ganados, ni aún de agua para beber. Estaban quejándose, hermano. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿qué hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces hizo Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés, hermano, desobedeció. Moisés, porque se dejó, hermano, se envolvió por el pueblo. Fíjese lo que pasó, que en vez de hablarle a la roca, él la golpeó. Y Dios estaba viendo, hermano, esa roca, amén, esa roca era una roca santa, esa roca era una roca eterna, simbolizaba a Jesús, hermano. Jesús es la roca, amén. Jesús es la roca de vida. De Él brota el agua, amén. De Él brota esa agua viva que usted y yo necesitamos para vivir. Pero Moisés la golpeó y saben que Dios se enojó. Y Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No vas a entrar. Y Moisés, ¿por qué, Señor? Pues no vas a entrar. Y viene en Deuteronomio cuando Moisés y Moisés y el Señor empiezan ahí Moisés a quejarse, y el Señor dice, ya, no voy a discutir más, tú no vas a entrar. Y yo me ponía a pensar en esto, hermano. ¿Cómo es que hasta se puede perder tanto, hermano, por perder la paz? Por explotar, por llegar a hacer cosas que uno nunca antes hacía, hermano. Pero son las circunstancias que hay en nuestra vida. Por eso el Señor decía, ustedes tienen que buscar primeramente el reino de Dios. Por nada se afanen, por nada, ni por la ropa, ni por el vestido, ni por la comida, porque mi Padre alimenta todas las aves. Mira las aves que andan ahí, mi Padre las alimenta. Mira los lirios del campo, ni uno se pudo vestir como Salomón con toda su gloria. Así es mi Padre, decía el Señor, por nada se afanen. Y nosotros tenemos que tener paz, hermano, porque podemos perder. Mira lo que perdió Moisés, perdió la tierra prometida. Mira, este pastor pudo perder la vida, hermano, porque a veces nomás estamos viendo, hermano, pero no oramos por nuestros pastores, no oramos por toda la carga que ellos tienen. Entonces nos decía el pastor, oren por mí. Y en realidad, con campaña, sin campaña, usted tiene que estar orando siempre por sus pastores, amén. Porque ellos son los que están al frente, porque ellos van al frente y sobre ellos viene el ataque, hermano. Y a veces uno es tan inconsciente que decimos, ay, pero ¿por qué el pastor no me habla? Pero tú ya le hablaste a él. Ay, pero ¿por qué el pastor no me visita? Y tú ya lo visitaste, ya lo invitaste a algo. Es una persona, hermano. Moisés era una persona. Y Moisés, ese gran hombre de Dios, fíjese lo que pasó. Cuánto más nosotros, hermano.
¿Cuánto más nosotros? Por eso nosotros tenemos que estar siempre, hermano, pegados al Señor. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Que puedes enojarte, sí, ¿quién no se enoja? Estamos en este estuche de carne, lleno de emociones, lleno de sentimientos, hermano. Y a veces nos airamos, pero el apóstol Pablo decía ahí en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se turbe, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjese, hermano, no podemos durar hasta la noche enojados. No podemos dormirnos enojados. Si usted está con su esposo o su esposa enojado, usted tiene que reconciliarse. Aunque usted no haya tenido la culpa, vaya y dígale: perdóname, quiero estar bien ante Dios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, amén. Porque ya después estás dando tu lugar al diablo. En vez de darle lugar a Dios, en vez de dejarle esas cargas a Él, estás dando lugar al diablo y Él empieza a venir. Dice Juan 10:10, el ladrón no ha venido sino que para robar, matar y destruir. Pero el Señor decía: pero yo he venido para darles vida, y vida en abundancia, amén. Eso es lo que te quiere dar el Señor, vida en abundancia. El enemigo solamente te quiere robar, hermano. El enemigo solamente quiere destruir tu familia, destruir lo que Dios ha hecho. Por eso nosotros tenemos que tener paz, hermano. Paz en medio de la tormenta. Ese nombre de Jesús, hermano, es príncipe de paz. Y ahí lo vemos en los evangelios, hermano, cuando esos discípulos andaban en la barca, que decía el Señor: pasemos al otro lado. Y vienen Marcos, en Mateo, en Lucas, vienen casi todos los evangelios, como Jesús, hermano, les decía: vamos al otro lado. Y así nos dice el Señor: vamos al otro lado, yo te quiero llevar más, yo quiero llevarte más lejos. Porque así es el Señor, hermano. Él no quiere que tú te quedes estancado. Él no quiere que tú te quedes inmóvil. Él quiere que tú avances a ese llamado, que tú vayas con Él de gloria en gloria, de poder en poder, amén. Así es la vida del cristiano. Tenemos que ir avanzando, hermano. Pero a veces en medio de ese trayecto se levantan tormentas. Como en aquella ocasión, dice que ellos iban y el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Pero cuando ellos iban en esa barca, hermano, dice que repentinamente se desató una tormenta, se desató una tempestad. Y a veces así pasa en nuestra vida, hermano. Vienen tormentas, vienen tempestades, cosas que tú ni te esperabas, cosas que tú ni te pasaban por la mente, vienen a tu vida, hermanos. Y ahí estaban los discípulos, asustados, temerosos, llorando. Estaban los discípulos ahí, hermano, pero veían a lo lejos caminando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí venía Él caminando, hermanos. Él venía en medio de la tormenta. Él venía a cambiar todo. Él venía a transformar todo. Y ¿sabe qué? Que cuando Jesús subió a esa barca, dijo: calla, enmudece. Y la tormenta cesó. La tempestad terminó, hermanos, después que Jesús habló. Porque Él es el príncipe de paz, amén. Porque Él tiene el poder y la autoridad sobre la tempestad, sobre problemas, sobre cualquier circunstancia. Jesús está en control, amén. Jesús está al frente de todo. Jesús tiene el poder para calmar todo, para calmar cualquier tempestad. No sé cuál sea tu tempestad en esta noche, hermanos, porque todos tenemos problemas, todos tenemos cargas. Pero aquí está el príncipe de paz, amén. Aquí está aquel que le obedece el viento y el mar, aquel que calla, aquel que enmudece, aquellas tormentas. Y el Señor les decía: no teman, yo soy. Yo soy. Así le dijo Dios a Moisés cuando Moisés le decía: Señor, ¿y a quién voy a decir que me mandó? Porque el Señor nos envía, hermanos. Envió a Moisés, un tartamudo, alguien que no podía ni hablar. Y le decían: pero es que ¿quién soy yo, Señor? Me estás mandando con el faraón, me estás mandando con esa persona que es tan poderosa. Y el Señor le dijo: diles, yo soy. Diles que te ha enviado el yo soy. Diles que te ha enviado el todopoderoso. Yo soy. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y cuando nosotros respiramos, hermanos, una vez estaba viendo un estudio sobre eso del yo soy.
Dice que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, hermano, lo primero que se escucha es nuestro corazón. Cuando una mujer va y se hace un ultrasonido, lo primero que escucha es el corazón. Y ahí escuchamos. Y la respiración, hermano. Y se ha comprobado que nosotros, hermano, con respirar y exhalar, es como si dijéramos el nombre de Yahweh. Si usted dijera Yahweh. Inhalar, exhalar, la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía: no se afanen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Preséntale a Él tu carga, preséntale a Él tu problema, y con acción de gracias, y el Dios de paz guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos, porque aquí es donde viene todo, hermano. Yo siempre lo digo, aquí, hermano, aquí en la mente, el pensamiento, aquí es donde lanza el dardo el enemigo, donde tú tienes miedo. Es que va a pasar esto, es que va a pasar lo otro, y viene la ansiedad y viene el miedo, hermano. Pero el Señor ha dicho: no temas. Él padeció en esa cruz, hermano, por todo eso. Dice Isaías 53 que Él pagó, hermano, que Él pagó hasta por nuestra paz. Jesús, antes de morir, hermano, fue ese Getsemaní, y ahí dice que Él estaba hincado y sus gotas eran como de sangre. ¿Y sabe qué le decía Él a sus discípulos? Mi alma está tan triste hasta la muerte. ¿Quién ha estado tan triste hasta la muerte, hermano? El Señor lo estuvo. Por eso es que el Señor conoce tu situación. Tienes tristeza, el Señor ya la conoce. Y el Señor se paraba, y el Señor iba y caminaba, y luego iba y estaban dormidos, y se volvía otra vez a hincar. Dice que sus gotas eran como de sangre. Fíjese toda esa angustia que Él sentía, toda esa carga que Él sentía, hermano. Y dice que Él se paraba y otra vez iba, y los discípulos dormidos, y otra vez velen y oren, y otra vez el Señor regresaba. El Señor estaba pasando por todo eso, hermano. El Señor estaba pasando en ese momento también por ansiedad, por intranquilidad. Él sabe, hermano. Él conoce cada problema, Él conoce cada situación, Él conoce lo que te agobia, Él conoce lo que te preocupa, Él conoce, hermano, todo lo que tú estás viviendo. Pero a veces no se lo entregamos a Él, hermanos. A veces no le entregamos esas cargas a Él, y Él ha dicho: yo voy a estar. Miramos al libro de Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16. Porque el Señor, hermanos, siempre estaba enseñando a sus discípulos. Ellos estaban ahí y eran a lo mejor como usted y como yo. A lo mejor eran hombres que faltos de entendimiento. Ya nos predicaba el otro día mi hermano cómo era Pedro, cómo era Juan, cómo eran todos ellos, hermanos. Pero el Señor no se fijaba en eso, porque Él nos iba a perfeccionar. Él los iba a perfeccionar. Jesús era el que iba a perfeccionarlos. Jesús era el que iba a cambiar todas las cosas. Y Él les dijo: yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Él va a ser su ayudador. Mira lo que dice en el libro de Juan capítulo 16, versículo 7. El 6 dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristezas ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si ustedes no van a estar solos, el Espíritu Santo va a estar con ustedes y Él los va a consolar, porque había venido tristeza, hermano, sobre ellos, porque Jesús les había dicho: yo me voy a ir. Y ellos decían: pues Jesús, ¿cómo que Jesús se va a ir? ¿Cómo que Jesús se va a ir? No podían entenderlo, hermano, no querían. ¿Cómo que el Señor se va a ir? Si un día Jesús nos dijera: me voy a ir de tu casa, ¿qué sentiría usted, hermano? Dije: no te vayas, Señor, yo te necesito. Pero Jesús les decía: pero yo me voy a ir, pero voy a enviar a otro igual que yo. Es el Consolador, es el Espíritu Santo. Él va a estar con ustedes todo el tiempo. Él los va a consolar cuando estén tristes. Él los va a ayudar, Él los va a motivar. Él va a hablar por ustedes. Cuando ustedes tengan que hablar, Él va a poner esa palabra.
Era el Espíritu Santo, hermanos. Y les decía en el versículo 17: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora ustedes no entienden, decía el Señor. Ahora ustedes no entienden. Y lo mismo le decía a Pedro, hermano, cuando Jesús iba a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando llega ahí con Pedro, le dice Pedro: Señor, tú a mí no me vas a lavar nada, Señor. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? ¿Y sabe qué le respondió Jesús? Lo que yo hago ahora, lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Eso fue lo que le dijo el Señor. Ahora tú no entiendes, Pedro, lo que estoy haciendo, pero lo vas a entender después. Yo quiero decirte, hermano, que lo que tú hoy estés viviendo, a lo mejor tú no lo entiendes. Y puedes decir: ¿por qué? Si yo estoy orando, si yo estoy ayunando, si yo estoy entregándome, ¿por qué? Pues yo quiero decirte que lo que ahora tú no entiendes, lo vas a entender después. Aleluya. Porque el Señor lo dijo. Hay cosas que ustedes ahora no pueden sobrellevar. Solamente con el Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu Santo es que ustedes van a poder sobrellevar todo. Y después le dijo: pero cuando venga Él los va a guiar a toda la verdad. Y en el versículo 16 dice: todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Les decía: usted me van a dejar de ver, pero me van a volver a ver. Va a venir el Espíritu Santo y un día me van a volver a ver. Y está esa promesa, hermanos. Está esa promesa que el Señor va a venir por su iglesia. Dice en el versículo 20: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Esa tristeza se convertirá en gozo. Ese afán, eso que viene a robarte la paz, se va a convertir en gozo. El Señor lo dijo, hermano. Y Él es fiel y es verdadero. Él cumple su palabra. Dice: la tristeza se convertirá en gozo. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Aleluya. Nadie os quitará vuestro gozo. Nadie te lo podrá quitar. ¿Sabes por qué? Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Es el gozo, amén. Es del Espíritu Santo. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. El 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso el apóstol Pablo decía: presenta tus peticiones ante Dios. Ahorita lo que leímos en Filipenses 4:6: presenta tus peticiones ante Dios. Preséntalas. Porque a lo mejor ni siquiera se las has presentado, hermano. A lo mejor tú ni siquiera le has presentado ese problema al Señor y estás ahogándote ahí con las aguas hasta acá. A lo mejor ya estás con el agua ya en la nariz, hermano, a punto de ahogarte. Pero el Señor quiere que seas libre en esta noche. El Señor quiere que tú le entregues todo en esta noche. Aleluya. Decía el apóstol Pablo: preséntalas. Y el Dios de paz, es el Dios de paz, porque no es un Dios de paz, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso aquí decía el Señor también: es que hasta ahora nada me han pedido. Pidan para que ese gozo sea cumplido. No me habían pedido nada. ¿Qué necesitas en esta noche, hermano? Necesitas gozo, pídeselo. Necesitas paz, pídesela. Necesitas ánimo, pídeselo. Aquí está el Señor en esta hora, amén. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor en esta noche? Aleluya. Él puede cambiar ese lamento en gozo. Él puede cambiar esa tristeza en alegría. Y como les digo, hermanos, estos discípulos no entendían, pero el Señor ahí estaba, hermano. Y Jesús
murió, hermano. Jesús se fue, Jesús padeció en esa cruz, todo lo que les dijo, por lo cual ellos se entristecieron, Jesús lo padeció. Jesús fue esa cruz, Jesús fue clavado, amén. Jesús fue crucificado, fue azotado, fue herido, fue escupido, fue traspasado, hermano, fue muerto por tu salvación y por mi salvación, por tu paz y por mi paz. Jesús pagó en esa cruz. Y Jesús, hermano, dice que no se quedó en esa cruz, en esa tumba, amén. Jesús resucitó al tercer día. Jesús dejó la tumba, amén, porque la muerte no podía retenerlo más. La muerte no podía retenerlo más. Dice que vino el Espíritu Santo sobre Jesús y empezó a regenerar toda célula, empezó a regenerar todas las llagas, empezó, hermano, a regenerar todo. Es el Espíritu Santo, amén. Y le dio vida a Jesús y lo resucitó. Fue el Espíritu Santo el que levantó a Jesús de los muertos. Fue el Espíritu Santo el que dice Ezequiel, amén, que dice que había un valle de huesos secos, que estaban todos podridos ya, hermano, huesos ya podridos, ya no servían para nada. Si los pisabas se hacían polvo. Y ahí estaba ese valle, hermano, y ahí estaba el profeta de Dios, Ezequiel. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Vivirán estos huesos? Y él, no sé, dijo, da la palabra de Dios, di la palabra, profetiza, háblale a los huesos, háblale al espíritu, dile que venga aliento de vida sobre ellos. Y dice que se levantaron, hermano, algo que era imposible, algo que no se podía ni siquiera, hermano, la ciencia médica ni explicar, porque así es con Dios. La ciencia médica no puede explicar nada. La ciencia no puede explicar lo que hace nuestro Dios, porque Él sobrepasa todo entendimiento, amén. Él sobrepasa todo. También la paz que Él nos da sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Y ahí estaban los discípulos, hermano, llorando. Estaban los discípulos llorando. Vamos al libro de Juan, capítulo 20. Esta palabra me ministraba el Señor la otra noche, hermanos. Juan 20, 19. Ahí estaban ellos encerrados, hermano. Estaban ellos ahí llorando. Estaban ellos desesperados. ¿Por qué? Porque se había muerto el Señor y no habían entendido la palabra. Como tal vez usted no entiende la palabra, tal vez yo no entiendo la palabra. Ahí estaban ellos llorando, hermanos, desesperanzados, perseguidos, angustiados. Estaban ahí llorando, estaban tristes. Y dice el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Tenían miedo de los judíos, miedo que los mataran, miedo que se los llevaban. Habían visto a su Señor que se lo habían llevado, que lo habían apresado, que lo habían matado, y ahora ellos tenían miedo y estaban allí encerrados, hermano, en ese lugar, pero estaban todos reunidos y estaban tristes, llorando. Dice en el versículo 19: estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aleluya. El hermano no necesitó abrir la puerta. Él traspasó esa puerta, amén. Él traspasó ese miedo, él traspasó esa angustia, él traspasó lo que había ahí, un obstáculo que a lo mejor cualquier persona no podía pasar. Jesús entró, hermano. Jesús entró sin necesidad de tocar. Jesús entró sin necesidad de que le abrieran. Él llegó, hermano, y dice que les mostró las manos, les mostró las heridas. Y la frase que les dijo fue: paz a vosotros. El Señor empezó a darles paz en ese momento. Y mire lo que dice, que ellos les enseñó las manos y los costados, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Él empezó a cambiar ese miedo en gozo. Él empezó a cambiar esa tristeza en alegría, porque así es nuestro Dios, hermano. Él cambia todo. Y dice que ellos empezaron a gozar y a regocijar viendo al Señor, viendo sus manos. Así visualice al Señor, hermano, en ese problema, en esa necesidad. Visualice a Jesús enseñándole las manos, enseñándole las cicatrices, enseñándole esas heridas, hermano, que Él les dice: paz a vosotros. Y dice que ellos empezaron a regocijar, hermano. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló, hermano.
sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo, el que les va a traer gozo, el que les va a traer paz, el que les va a ayudar. Y ahí mismo en Juan 16 también el Señor habla y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Él ha vencido al mundo, hermano. Él ha vencido todo lo que tú puedes tener, hermano. Todo lo que tú estés padeciendo, Él ya lo ha vencido. Jesús es el más grande vencedor, hermano. Y porque Él venció, nosotros también venceremos. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. Y así como el Señor dijo: pidan. Hasta ahora no han pedido nada. Pidan para que reciban. ¿Qué necesitas en esta noche, hermano? El Señor está aquí. El Señor puede traerte eso que tú necesitas. A lo mejor ya no pedimos cosas materiales. Queremos tu paz, Señor. Queremos tu presencia. Pídeselo, porque dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aleluya. Dios les bendiga a los que nos ven por el Facebook.